Cuadrada. Bien. El día de hoy vamos a hablar de las 10 vírgenes. Sé que es un tema que más se conoce como la parábola de la oveja perdida, como el samaritano, como tantas otras que leemos, pero vamos a pedirle al Señor que el día de hoy nos ponga los lentes espirituales para poder escudriñar. La palabra del Señor nos pide que nosotros escudriñemos las escrituras, no solamente la leamos, ¿no? Entonces, esta enseñanza del día de hoy es para despertar nuestras conciencias dormidas, porque la característica del pueblo de Dios es, obviamente, tener la verdad, saber la verdad, pero que nosotros tenemos cierto grado de ceguedad, cierto grado de orgullo, cierto grado de que ya lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a releer Mateo 25, Mateo 25 del 1 al 6. Obviamente yo lo voy a leer aquí, pero quiero que ustedes me sigan sin conectarse de su camarita, lo sigan en su Biblia, porque cada uno tiene su espada personal. Entonces, si en el día de hoy el Señor inspira algo en ti, algo que te hace recordar para poder despertar y ser dentro de una de esas vírgenes prudentes, puedas tener tu lapicero a mano y marcar. Yo no sé si llegaremos a terminar el tema hasta las 12. Vamos a ver que sí, pero lo que más me importa es avanzar entendiendo, entendiendo cada detalle de lo que el Señor me quiere decir a mí en esta mañana. Y le pedí y le pido a Dios mucho que me permita ser el conducto para que Él pueda hablar en tu corazón el día de hoy. Sabemos que tenemos errores, dificultades, defectos, ¿no? Yo tengo muchos, pero que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos use para poder ser ese conducto al mundo que necesita saber esta verdad. Pero para eso necesitamos saber cómo limpiar este conducto que constantemente se equivoca, ¿verdad? Así que el tema principalmente lo tomo yo, que es para mí y por ende para cada uno de ustedes, ¿sí? Todos somos iguales ante la presencia del Señor. Vamos a buscar Mateo 25, del 1 al 6, y por favor, apunten cada detalle, sea con lápiz o lapicero o un cuadernito, pero tengan los apuntes en en su en su Biblia personal, ¿sí? Bien, nos dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, dice la escritura, salieron a recibir al esposo. Recalca, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, habla del aceite extra, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Agarraron la lámpara y agarraron sus vasijas y agarraron sus lámparas. Y tardándose el esposo, dice la parábola, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. En admiración, ¿verdad? Aquí viene el esposo. Cuando uno está entusiasmado y emotivo de alguna situación importante o alguna, en este tiempo, un pariente que no viene después de muchos años a nuestra casa o a nuestro país, hay una emoción grande, ¿no? Eso elevado a las 1000 por nuestro Señor Jesucristo, dice, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Vamos a hacer la pregunta escrutadora, ¿no? ¿A quiénes se aplica la parábola de las 10 vírgenes? Yo sé que esto lo hemos estudiado antes. A los que están presentes, sé que lo hemos estudiado cuando nos reuníamos en Lima. Entonces,
pero pueden responder cualquiera de las personas que ya han estado con nosotros antes en Lima o que están ahora en el Zoom, tal vez por primera vez. Quisiera responderme solo en una palabrita a quiénes se refiere, se aplica la parábola de las 10 vírgenes, por favor. ¿Hay alguien que se atreva a decirme, aunque se equivoque, mis hermanos, aunque no esté seguro, dígame, creo, pienso o afirme, pero dígame algo, por favor. Si no voy a parecer que solo estoy con la pantalla o la cámara. Yo creo que al pueblo de Dios, a su iglesia. En este tiempo, no le escuché la parte, yo creo que era o que es. Que es, que está Ok, dirigido. ok, hermanita. Entonces usted, ¿alguien más quiere decirlo? Hermana Rocío, un feliz sábado, Karina, hermana. qué Gusto de lindo. escucharla. Y yo creo que dice las parábolas de las 10 vírgenes, bueno, las 5 de ellas que dicen que, bueno, según la Biblia, dice que fueron las prudentes y que llevaron más aceites. Son las personas en este tiempo quienes estamos constantemente con la palabra del Señor, esperando su segunda venida. Bueno, eso es lo que yo entiendo, hermana, de esto. Gracias, hermana Dina. Gracias, hermana Celide. ¿Alguien más quiere participar? Porque la pregunta es, ¿a quiénes se aplica la parábola de las 10 vírgenes? De las 10. ¿A quiénes se aplica? ¿A qué personas se aplica? A la condición de cada miembro de la iglesia que espera el Señor. Ya, acá también nos dice, a la condición de cada miembro de la iglesia que espera al Señor, me dice. Creo que alguien quería hablar, no quiero interrumpir a nadie que quiera expresarse. Bien, vamos a ir a la ley del testimonio. Vamos a ir a palabras de vida del gran maestro para ver cuán acertados, mediano o alejado está nuestra opinión sobre la parábola de las 10 vírgenes y a quiénes se aplica o a quién se aplica. ¿Ok? Bien. Un ratito para que apunten y leamos juntos. Aquí está. Página 336. Página 336. De acuerdo al, si están en dispositivo o libro, alrededor, ¿no? Pero está hablando sobre las 10 vírgenes. Mientras Cristo estaba sentado, dice, mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos. Está hablando de un relato cuando Jesús estaba esperando al esposo en un matrimonio. Contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes, justamente porque estaba en el contexto de un evento de ese tiempo. Para ilustrar con ese suceso la experiencia de quién. A ver, ¿quién lo quiere leer? Hermana La Celide. experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. ¿Y quién es esa iglesia? Nosotros. ¿Cuál es el nombre? La iglesia adventista, hermana. ¿Completo? La ¿Completo? iglesia adventista del séptimo día. Eso, mis hermanos, esa es la respuesta. Tenemos que estar seguros de lo que somos, ¿no? Podemos decir la iglesia, sí, obviamente entendemos, pero con mucho orgullo nosotros tenemos que decir que somos adventistas del séptimo día. Y que este mensaje va para ¿quiénes? Para el pueblo que espera la venida del Señor justo en el tiempo final. Pero acá dice que esta parábola se aplica al pueblo de Dios adventista del séptimo día. Entonces, estamos recibiendo un mensaje directo con nombre y apellido. Amén. Por eso es que tenemos que apuntar, por eso es que tenemos cuando vamos al doctor, cuando vamos a llevar a nuestro hijo porque está mal, tiene dolores o lo que fuera,
La mamá, yo que he llevado a mis sobrinos o a diferentes personas que he querido apoyar, porque no solamente llevaba familia, sino gente extraña al hospital, a una operación, tengo que estar cuando el doctor da su informe, ¿no? O cuando da la receta. ¿Y qué tenemos que hacer? Yo al menos apunto porque en la receta a veces no entiendo la letra y tengo que preguntarle, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? Porque el que está interesado no solamente recibe la receta y le da a la farmacéutica que le dé la pastilla y uno no sabe para qué es. Uno tiene que preguntar para qué es, ¿verdad? Entonces, si usted está interesado en esta receta, mi hermano, mi hermana, lo tenemos. Está en la palabra del Señor, está en el libro de Mateo 25 y está en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro y también vamos a leer un poquito primeros escritos. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es la forma de aplicación del método del Señor para darnos el remedio, porque tenemos una enfermedad. Como iglesia del Señor, como parte de las 10 vírgenes, tenemos una enfermedad que se llama pecado en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el Señor nos hace esta pregunta. ¿Por qué se llaman vírgenes? ¿No? Y vamos a responderlo. Yo quisiera seguir preguntando, pero de repente me voy a pasar las 12, ¿no? Voy a pasar las 12 y la idea es que tengamos un estudio que alcance nuestro tiempo, tampoco pasarnos más de 45 minutos a una hora. Dice, vamos a buscar el libro de Apocalipsis para poder entender por qué se llaman vírgenes. De repente usted ya lo sabe, mi hermano, pero sirva este pequeño estudio como una especie de repaso y que usted apunte cómo enseñar a su vecino, a su hermano, a su hijo, a su esposo, a algún familiar que necesita ser aclarado. Entonces esto nos aclara a nosotros porque el que predica o expresa, enseña, se predica a sí mismo, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que usted tenga experiencia en esto. El libro de Apocalipsis 14, del 1 al 4, Apocalipsis 14, del 1 al 4. La pregunta es, ¿por qué se llaman vírgenes a estas personas? Porque Jesús estaba relatando sobre un matrimonio, pero Palabras de Vida del Gran Maestro dice que se refiere al pueblo final, al pueblo adventista. Entonces, ¿por qué le llama vírgenes? ¿Por qué lo representa así? Después miré, dice, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿De quién? Del Cordero, de nuestro Señor Jesús, y el de su Padre, nuestro Dios Jehová, escrito en dónde? En sus frentes, en su mente. Cuando una persona te ve de frente a la cara, está presto ahí, de frente, ¿verdad? Que se nota que esa persona representa al Señor. Y dice así, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y con la voz que oía era, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, delante de todos. Y nadie podía aprender el cántico, nadie, hermano, solo quienes, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, que fueron salvados de entre los de la tierra. Ellos no verán la muerte. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Por qué? Pues son vírgenes. Vírgenes quiere decir pureza, no se contaminan, en este caso espiritual, con doctrinas, con otras cosas que no van de acuerdo a lo que el Señor pide y exige de su pueblo. ¿Quedó claro? ¿Por qué se les llama vírgenes? Porque no están contaminados con mujeres. No engañaron al esposo. Están siendo puras. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos decir, yo quiero ser parte de ellas, sí. Amén, podemos decir. Pero podemos decir, yo soy parte de las prudentes en este tiempo. ¿Mm? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Que queda meditando en cada uno.
Bien, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337, hemos leído esta partecita. Se les llama vírgenes porque profesan una ¿qué? Una fe contaminada, mezclada, media verdad y media falsa. No, profesan una fe pura porque la fe y la enseñanza del Señor es completamente pura. Acuérdense, el cordero que se sacrificaba en el tiempo del santuario tenía que ser sin defecto, el mejor corderito, la mejor ovejita que tenían, que nada, no tenga ninguna enfermedad y ni que no sea ni cojita ni nada, porque representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, la fe que profesa el pueblo verdadero de Dios es una fe pura. Lo dice Apocalipsis y lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué representan las lámparas? ¿Alguien sabe lo que representan las lámparas? ¿Alguien tal vez nuevo que quiera participar en el Zoom? Aquí no tengo el nombre de todos, pero está un Mateo que no conozco, de repente sí. Hermano Wilfredo, hermano, qué gusto de verlo, su nombre, pero desde que Claudita nos habló de ustedes, o al menos a mí me habló de usted que estaba hospitalizado, he creado un cariño hacia usted, hermano. Y yo sé que en algún día que nos veamos nos vamos a abrazar fuertemente en el Señor porque me imagino que usted ha pasado momentos difíciles. Y bueno, yo he estado orando por usted. Y en el cielo va a ser mucho mejor, ¿verdad? El hermano Andrés, ¿alguien quiere decir qué representan las lámparas? Yo sé que saben, hermanos, solo que son tímidos, ¿verdad? Vamos a buscar salmos para no demorar más. Yo les entiendo porque en el colegio, en los exámenes orales, muchas cosas yo sabía, pero no podía hablar. Pero el Señor, hermanos, nos pide no dar un examen terrenal, sino nos pide que nos esforcemos en hablar, que no tengamos miedo porque tenemos que comunicar a las personas estas verdades. Salmo 119, 105, un texto que nosotros conocemos incluso de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra del Señor ilumina y las vírgenes tenían lámpara. Vamos entendiendo que las vírgenes tenían qué cosa en traducción actual. ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere decirlo? Sabemos que en ese entonces era una lámpara o un mecherito. Ahora podría ser una linterna o ahora podría ser la lámpara del celular. ¿No es cierto? Para poder caminar en el lugar oscuro. Cuando yo me voy allá para darle comida a los perros en la noche, tengo que poner mi linterna o una linternita que me regaló mi amigo Betel aquí en la frente para poder iluminarme entre los árboles. ¿Sí? Entonces, ¿qué representa esa lámpara, mis hermanos? ¿Qué hemos entendido en la palabra? La palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios. Qué gusto, hermanita. No sé quién habló, pero qué gusto. Escuché una voz diferente. Es la palabra del Señor, la Biblia. Quiere decir que las vírgenes tenían la Biblia. Y no dice que solo unas cuantas. ¿Cuántas? ¿Cuántas se durmieron, hermanos? Ahora sí tienen que hablar, ¿eh? Todas. Todas se durmieron, hermanos. ¿Y cuántas tenían lámparas? A ver, así que, ¿quién dijo todas? Por favor, hable. ¿Cuántas tenían la Biblia en la mano? Hermanos del Zoom. Todas tenían la Biblia. Todas tenían la Biblia. ¿Se dan cuenta? No solo las prudentes, sino las insensatas tenían la Biblia. Eso nos hace ver que en qué grupo podemos estar nosotros. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Qué representa el aceite? Si la lámpara representa la Biblia, nuestra Biblia,
el aceite que representa, nosotros ya lo sabemos. Vamos a buscar Zacarías 4 y ahí ustedes van a estudiar del 1 al 14. Tarea en casa, ¿ok? Es el Espíritu Santo. Vamos a acelerar el tema. Todo eso ustedes yo sé que ya lo saben. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántas se durmieron? Ahí vemos en la fotito. ¿Cuántas están despiertas? Todas se durmieron. Todas. Bien, muy bien. Gracias, hermano. La misma palabra del Señor en Mateo 25:5 está el escrito, está en la que dice, cabecearon todas y se durmieron. ¿Por qué cabecearon todas y se durmieron? Porque el esposo demoraba, ¿no? Como demoraba en recogerlas, se durmieron. Bien, vamos a estudiar primeros escritos, página 119, y vamos a tener ojo, pestaña y ceja. Sé que muchos han leído esto, pero vamos a refrescar nuestra memoria. Dice, vi que el residuo se considera, según Apocalipsis, el remanente, el resto, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo, es el residuo, es el pueblo adventista del séptimo día. Eso no vamos a explicar hoy porque lo sabemos, ¿no? Dice, vi que el residuo no estaba preparado. En otras palabras, vi que el pueblo adventista del séptimo día no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra, mis hermanos. Yo sé que tenemos mucho amor entre nosotros, pero hay momentos en el cual el Señor hace una denuncia a su pueblo, hace una reprensión a su pueblo, hace una llamada de atención como una madre que cuando su hijo mete su dedo al fuego, le pega un golpe para quitárselo rápido por amor, para que no se queme profundamente, ¿verdad? Y dice una palabrita, un estupor como letargo. Aquí me quedo. Esta cita yo lo leí por primera vez cuando tenía 24 años, hace más de 25, bueno, hace 25 años y medio aproximadamente. Y yo no entendía qué era la palabra estupor, ni tampoco entendía qué era la palabra letargo. En ese entonces conseguí el libro, que es un poco viejito, y ahí lo escribí, lo apunté. Ahora no tengo el libro en físico, está guardado. Pero ¿ustedes saben lo que significa estupor o letargo? Son dos palabras diferentes. Bueno, no lo puse aquí en el PPT, pero ustedes lo van a buscar. Un estupor como letargo es un sorprendente sueño, un asombroso sueño, algo que no se puede controlar, un sueño que no puedes controlar, que no puedes estar lúcido. Y es totalmente sorprendente que este sueño te vence, ¿no? Entonces, un estupor como letargo parecía suspendido sobre quiénes, sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. ¿Y de quién está hablando? Está hablando del pueblo adventista del séptimo día, porque el pueblo adventista del séptimo día cree tener el último mensaje de misericordia, que es el mensaje de los tres ángeles desde 1844 acá. Estamos pregonando y vivimos para anunciar al mundo que Cristo viene por segunda vez, ¿verdad? Entonces, este mensaje es para nosotros, al igual que el otro de las vírgenes. Entonces, dice que está suspendido el ánimo. Tu ánimo, mi hermano, y mi ánimo está adormecido. Está sorprendentemente dormido. Eso es lo que está diciendo aquí. Y es por eso que no predicamos con la fuerza que podríamos predicar cuando vemos que realmente un volcán está pasando por nuestra casa y vamos tocando las puertas de los vecinos y decir, sal que el volcán te va a matar. Por eso es que no tenemos ese empuje, esa fuerza, porque nuestro ánimo está sorprendentemente adormecido. Podemos ver las señales, podemos ver las noticias, pero el ánimo está dormido. Tremendo, ¿verdad? Dice la escritura, mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad,
Preparaos, preparaos, preparaos. No menciona un preparaos, menciona 3 preparaos. Sorprendido. ¿Por qué? Porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia. Nosotros conocemos a nuestro Señor amplio en misericordia y bondad, pero dice incluso en el Éxodo, tardo para la ira y grande en benignidad y bondad. No dice que nunca se airó o se va a irar. Y no estáis listos. Leamos esa parte en amarillo que dice, no estáis listos. ¿Quién sabe que una lavadora, que arma la lavadora, que arma un carro, que arma algo, un creador de algo, un constructor de algo, sabe si está listo o no para que sea utilizado por la ama de casa para lavar o por el chofer que quiere manejar? El que lo hizo, ¿verdad? El que lo hizo sabe que todavía no está lista la máquina para hacerlo. El que quiere comprar mangos, compra mangos y los ve verdes, pero hay mangos verdes que ya están para madurar. Pero el agricultor que sabe cuándo está listo y pintón para que pueda madurar, ¿verdad? Hablo de mangos porque estoy aprendiendo de mangos. Pero hermanos, de ti, ¿quién sabe? De mí, ¿quién sabe? ¿Quién es tu creador? ¿Quién te hizo? ¿Quién te formó? ¿Quién te compró? Aquel que sabe toda tu vida. Sabemos que el enemigo también ve todo lo que nosotros hacemos, pero el enemigo no puede ver lo que pasa por tu mente. El enemigo no sabe qué estás pensando en este momento. Solo tu creador, nuestro gran Jesús, nuestro gran Jehová, sabe cómo estás. Y él te dice, no estás listo. No estás lista, Rocío. No estás lista. Por eso te dice, me dice a mí, prepárate, prepárate y prepárate. Y en azulito dice, o sí, en celeste, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, porque en el Antiguo Testamento, todo aquel que quería demostrar que estaba en dolor o que había visto o presenciado algo tremendo, se rasgaba su ropa. El sacerdote, el sumo sacerdote lo hizo cuando Jesús dijo, tú lo has dicho, ¿verdad? Como muestra de que Jesús había dicho una blasfemia. Pero hermanos, el Señor no quiere que hagamos cosas externas para decir, me arrepiento. Quiere que rasgues tu corazón y dejes esa cosa que no te permite ser parte de los 144,000. Vamos, les invito a buscar el libro de Marcos. Marcos 14, del 62 al 63. 2 versículos. Jesús respondió, yo soy, y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida en las nubes de los cielos. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Se dan cuenta? Ellos rasgan el corazón, perdón, rasgan el vestido en muestra de qué? De un horror. Es 14, 62 y 63. Pero el Señor quiere que rasgues de esa manera tu corazón, a solas, en silencio, en modestia, en humildad, porque no siempre, incluso tu mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda cuando haces algo bueno para el Señor. Bien, avanzamos. Tenemos tiempo. Hay otra pregunta. ¿Quiénes son las vírgenes prudentes y quiénes son las vírgenes insensatas? Nosotros podemos decir, ay, yo he pecado, me considero entre las fatuas. Y otros decimos, pero el hermano de tal o la hermana tal, ella yo creo que sea de las prudentes porque mira, predica, hace su lección, hace obra. ¿Me entienden? A veces nosotros tenemos una idea sesgada, diferente de lo que es la escritura. Vamos a hacer un cuadro comparativo de las 10 vírgenes. ¿Ok?
vamos a ver que 5 eran prudentes y 5 fatuas. Las dos están presentadas acá, 5 prudentes, 5 fatuas. El otro dice lámpara. Hemos estudiado que la lámpara es la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos por medio de la escritura que también, mis queridos hermanos, las prudentes tenían la palabra del Señor en sus manos, porque en el relato dice que todas tenían su lámpara en la mano, pero también las fatuas, las otras 5, también tenían la lámpara en la mano, ¿ok? Entonces, quiere decir que esta iglesia tiene la Biblia, tanto las prudentes como las fatuas. Estamos sentados todos en las bancas de la iglesia, prudentes y fatuas. Todos estamos mezclados. Ahora, ¿tienen el aceite extra, que es el Espíritu Santo? Pues podemos creer que solo las prudentes tienen el aceite en sus lámparas, porque la lamparita ardía de todas. Y no puede arder si no tiene aceite. Entonces dice, el aceite, que es el Espíritu Santo, la tienen, las prudentes la tienen. ¿Y las fatuas la tienen? ¿Qué creen ustedes? Las fatuas también tenían aceite en su recipiente que estaba ardiendo, porque estaba prendida. Entonces, ningún mecherito puede prender si no tiene su combustible. Entonces, quiere decir que este pueblo, que estas 10 vírgenes, sí tenían el Espíritu Santo. Estaban leyendo la Biblia y tenían el Espíritu Santo, ¿no? Esperaban y salieron a recibir al esposo, ¿cuántas? ¿Solo 5? Las 2, hermanos. Las 2 estaban en el mismo lugar. Las 2 estaban esperando, las 2 características me refiero, porque eran 10. Estaban esperando al esposo. Hermanos, el pueblo de Dios está esperando a nuestro esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas estamos esperando? Todas estamos esperando. La diferencia era el aceite extra que tenían guardadito en otro pomito para poder echar en su recipiente cuando se les quisiera apagar. Esa era la diferencia. ¿Ok? Entonces, aquí hacemos esa pregunta. Esa era la diferencia, mis queridos hermanos, pero vamos a escudriñar más eso que dije, el aceite extra. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que tú y yo estamos dentro de las prudentes o de las insensatas. Acabamos de darnos cuenta que tenemos la Biblia. Acabamos de darnos cuenta que tenemos el Espíritu Santo, porque ¿quién nos inspira a orar? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso yo extraño las reuniones físicas, porque ahí vemos las respuestas rápidas. ¿Quién nos inspira a orar? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace reconocer cuando te equivocaste y pecaste? El Espíritu Santo. Si no tuvieras el Espíritu Santo, mi hermana, mi hermano, estarías en una apostasía total. Todavía estás escuchando la voz del Espíritu Santo, todavía estoy escuchando esa vocecita que te dice, estás haciendo esto mal. Y a veces tú o yo tapamos esa vocecita y lo hacemos. Pasan días y estamos totalmente afligidos. ¿Por qué? Porque nos separamos por medio del pecado de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, vemos que tenemos el Espíritu Santo, vemos que tenemos la palabra del Señor y vemos que todos creemos en ¿qué? En la segunda venida de Jesús. ¿Y esperamos que venga? Sí. Públicamente esperamos, lo decimos, hablamos, predicamos o lo comentamos. Pero vamos a ver si tú y yo tenemos el aceite extra. ¿Ok? Para esto vamos a regresar a Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338, y bueno, en casa lo van a estudiar mucho más detenido. Dice la inspiración, la clase representada por las vírgenes fatuas, por aquellos que se quedaron sin entrar a las bodas,
dice, no está formada por ¿quiénes? Por hipócritas. Y nosotros podríamos haber pensado que las fatuas son hipócritas. Pero aquí el escrito nos dice que no son hipócritas, mis hermanos. Sus componentes, o sea, las personas que son parte de las fatuas, manifiestan respeto por la verdad, o sea, conocen la verdad para este tiempo, el mensaje de los 3 ángeles, la segunda venida de Cristo, el santuario y todo lo que compete a estar despiertos. Lo han defendido, no solamente han estudiado, han hablado, han puesto una posición, se han puesto a predicar, han defendido, hermanos. Y son atraídos hacia aquellos que la creen. Oh, mis hermanos y mis hermanas, puedo ser yo, puedes ser tú, porque crees en el mensaje para este tiempo. Nos reunimos cada sábado en el Zoom para escudriñar un poquito más. Nos ponemos a predicar la verdad de la limpieza de nuestro corazón. Sí, porque acá dice que son atraídos por aquellos que le creen. Se juntan entre aquellos que creen la verdad. ¿Verdad? Cuando vamos al colegio, hay quienes se juntan con los que son afines, tanto mujercitas como hombrecitos. En esto también, las fatuas se juntan con aquellos que son afines a la segunda venida de Cristo y que aceptan la verdad para este tiempo. No son hipócritas. Yo no me considero hipócrita cuando estudio la Biblia o comparto la Biblia, pero puedo ser yo, hermano. En el relato nos dice, una página anterior, en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo, todas. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecían no haber diferencia entre ellas, por un tiempo. Y el comentario nuestro es, tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Este comentario es de Palabras de Vida del Gran Maestro. Lo mismo ocurre. Todas esperamos a Jesús, todas tenemos la Biblia y el Espíritu Santo, y por un tiempo, hermanas y hermanos, todas nosotros, todos parecemos que no tenemos diferencia con las fatuas. ¿Ok? El punto final de esta diapositiva dice, todos tienen el conocimiento de las escrituras. O sea, son versados. Conocemos las escrituras. Tal vez no al 100%, pero partes de ellas. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Ya no voy a comentar porque la cita es mucho más clara que mi comentario. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día, dice la inspiración. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada, hermanos. Cuando interviene un tiempo de espera, cuando tenemos que demorarnos para algo y esperar, ¿cuántos de nosotros decimos, Señor, cambia mi corazón, cambia mi carácter? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy impulsiva? ¿Por qué soy mentirosa? ¿Por qué soy envidiosa? ¿Por qué tengo celos? O lo que fuera, somos probados por el Señor. Y cuando se oye, y ahí fallamos, y cuando se oye el clamor que dice, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Nos damos cuenta que en la espera, que es la prueba que el Señor nos pone para ver cuánto realmente lo amamos, ¿qué pasa? No nos gusta esperar. ¿O a cuántos nos gusta esperar en la cola cuando demora mucho para pagar al banco, para cobrar, para lo que fuera? No tenemos el control de la cola. El control lo tiene la señorita o el joven que está en el cajero atendiendo a las personas. Y todos, la mayoría se desespera, ¿verdad? Entonces aquí nos está explicando que ese tipo de personas que nos desesperamos en la espera, que le decimos, Señor, cambia mi corazón,
transforma mi alma, transforma mi vida. Y hay una espera en la cual vemos que no hay transformación, nos desespera y terminamos enfriándonos. Terminamos sin juntar aceite extra para poder llenar nuestras vasijas. Voy a regresar a la cita que está en color blanco, que es la que ya leímos, pero la leímos solamente esa parte. Y vamos a continuar con la amarilla, que es lo que también tenemos que entender. Repito, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Ahí nos quedamos. La cita continúa y dice, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca. Nosotros tenemos que rendirnos, hermanos. Siempre decimos, pero yo soy así. Ah, que el hermano me dijo esto. Ah, yo se lo dije. Yo le dije las cosas en su cara. ¿Me entienden? O sea, estamos al frente de una gran labor, de una gran obra que es continuar con la posta del trabajo que hicieron nuestros pioneros, que es representar a Juan el Bautista para este tiempo, y nos damos el lujo de tener problemas personales con cualquiera y ahuyentamos al Espíritu Santo en nuestra vida al tener odio, rencor, resentimiento, malos pensamientos, etcétera, etcétera. Y más si es que cedemos a la tentación de nuestra mente y lo hacemos físico. Y es por eso que acá dice, no han caído sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y no han permitido, acá no dice, pero esas personas no han permitido que su vieja naturaleza, perdón, fuera quebrantada. No dejamos que nuestra vieja, por eso el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo que tus costumbres del colegio negativas, tu temperamento de carácter, tus reacciones en tu casa, así como reaccionabas con tus hermanos, quieres reaccionar con tu esposo o con tus hermanos de iglesia. El Señor quiere que muera esa actitud pasada ahora. Un nuevo nacimiento es nuevo nacimiento, nueva persona, nuevo carácter, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas reacciones, nuevas intenciones, nuevo todo, nuevo todo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, la semana pasada en la tarde, hablábamos de cuánto, y puse una foto, de cuánta sangre nuestro Señor Jesús derramó. Nosotros no tenemos más de 5 litros, de 4 litros y medio, 5 de sangre en nuestro cuerpo. Literalmente, estoy hablando en la vida real, ¿verdad? Y cuando los que han donado, yo solo doné una vez, en ese momento no sentí mucho dolor ni nada. Te dicen te vas a marear, a veces te sientes un poquito mareada, pero yo ya lo sentí en la casa. Sientes un frío diferente, sientes un frío helado y sientes una debilidad diferente. El límite de donar, aquí me dijeron que era 50 y yo estaba en el límite. Entonces, 50 kilos, perdón, y estaba en el límite. Y y sientes que la vida se te va yendo y solamente me sacaron una unidad. Nuestro Señor no perdió una unidad ni dos. Él derramó su sangre por ti y por mí. Para Él, tú eres importante, yo soy importante. Y Él, su labor no era, miren, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, pero luego tengo que ir a trabajar para comer, para mantener a mi mamá. No, Él decidió tener el ministerio completo, porque lo más importante para Él era tu vida. Y hoy, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para mí? Si no es hacer lo que Él nos mandó, ¿verdad? Entonces, si Él te dice, anúlate, si Él te dice, entrégate en la roca, si Él te dice, desvanécete, tú no existes, si te hablaron fuerte, si te provocaron, quédate callado. Son pruebas que el Señor te da para que de facto te conviertas ¿a qué? A prudente,
para que de facto, sin aceite extra, empieces a recibir el aceite extra. Porque nuestro Señor Jesucristo se consideró un gusano. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde está nuestro orgullo? ¿Dónde está nuestra altivez? ¿Está comiendo o lo estamos matando? Por eso acá dice, esta clase se halla simbólicamente también por los oyentes, representantes en el terreno rocoso. ¿Se acuerdan de la parábola del terreno rocoso? Que crece rápido, pero no, como tiene mucha roca, no echa raíz profunda. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. Conocemos por años el mensaje de la segunda venida de Cristo, entre comillas, pero no echamos raíces, porque en una prueba sencilla, tal vez, de renunciamiento a algo, hacemos más caso a nuestro corazón y nuestro sentimiento que al principio de la palabra del Señor. Duro, ¿verdad? Dura palabra es esta, le dijeron a Jesús, cuando él dijo, coman mi pan, mi carne y beban mi sangre. Él no se estaba refiriendo a lo físico, sino a una consagración total. Lo mismo te pide el Señor hoy, come mi pan y bebe mi sangre. Y a Jesús le dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y desde ese entonces se apartaron de él esos discípulos. Y Jesús volteó y ahí les dijo, regresen, miren, les voy a decir que sí, sí podemos hacer esto, el otro. ¿Se retractó nuestro Señor Jesús? No, él volteó y miró a sus discípulos, a los 12. ¿Queréos acaso iros también con aquellos? Porque el Señor pide integridad total. Puedes conocer poco, sí, pero tienes que ser íntegro. Puedes conocer mediano y tienes que ser íntegro. Puedes conocer bastante y tienes que ser íntegro. Acuérdense de la palabra cuando el Señor explica que había un hombre que fue a traer a quienes, a trabajadores en su viña. Y a unos llamó en la mañana, a otros llamó al mediodía, a otros llamó en la tarde y a otros llamó al atardecer. Y a todos les pagó por igual. ¿Ok? El Señor te está llamando en el conocimiento que tengas, pequeño, mediano, grande o muy grande. Pero en el conocimiento que tengas te pide integridad y santidad. Acuérdense que en el tiempo de Josué, también en el de Moisés, pero he estado estudiando lo de Moisés, lo de Josué, el Señor, antes de abrir el río Jordán para pasar hacia la Canaán, le dijo, manda al pueblo que se consagre. El pueblo, hermanos, tenía que ejercer fe. En el tiempo de Moisés, el pueblo tenía que consagrar. Era murmurador y nosotros murmuramos y murmuramos y murmuramos. Pero en el momento, dice Patriarcas y Profetas, de cruzar, se mojaron el cuerpo hasta el muslo, no hasta los pies y las uñas, hasta el muslo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mar no se abría y que el pueblo ejerció fe. Se consagró en ese momento. Después murmuró otra vez, yo sé, pero hermanos, esta es la carrera, la caminata que tenemos que hacer de consagración y fe. Sé que tenemos debilidades personales, pero el Señor hoy te pide que te consagres y entregues y caiga tu orgullo en la roca. ¿Qué importa pedir perdón por algo que hiciste a medias o que entendieron mal? Pide perdón, porque lo que vas a ganar es mucho más. El Señor quiere que aprendas a amar al prójimo como a ti mismo. Voy a continuar con la cita, solo que esta cita es tan importante que entendamos, hermanos. Como les digo, tal vez por la hora no terminaremos a las 12 o 12:10, pero lo importante es que aprendamos y entendamos hasta dónde hemos avanzado. Y yo prometo continuarlo, ¿sí? Hasta que se termine. La cita continúa en la misma página. Pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Voy a leer y es lo mismo que hemos leído y hemos explicado. No han creído,
caído sobre la roca, perdón, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Estamos repitiendo. Aquí está. Esta. La influencia de la palabra no es permanente en este grupo de personas. El Espíritu obra en el corazón del hombre, de acuerdo con su deseo y consentimiento. Eso es importante. Yo estoy leyendo algo que dice que deje algo, ¿verdad? Pero tengo que consentir, tengo que aceptar ese mandato, tengo que decidir yo para poder obedecer, y el Señor, cuando yo decido hacerlo, me habilita a cumplirlo. Por eso es que acá dice, el Espíritu obra en tu corazón, mi hermano, de acuerdo con tu deseo y consentimiento, implantando en ti una nueva naturaleza, porque nuestra naturaleza es desobediencia. Nuestra naturaleza es ceder a la tentación. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. Van a la iglesia, se portan bien, no van a fiestas, no toman, no roban, no matan. Se han conformado con la apariencia, con lo superficial. Leen su Biblia, hacen su escuela sabática, pueden ser maestros de escuela sabática, pueden predicar una que otra vez o todos los sábados, pero no están escudriñando en su corazón. No conocen al Señor. Es duro que te digan que por tantos años soy bautizada y recibí al Señor, al final no conocemos al Señor. Es duro, ¿verdad? No han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Cuando Moisés dijo, miren la serpiente y vivirán. Y las personas decían, pero me mordió, pero estoy con veneno. ¿Y saben qué dice el Espíritu de Profecía? Dicen que ellos creían que cuando Moisés dijo, mirad y vivirán, que así tan sencillo, por ser tan sencillo, no creyeron y no miraron y se murieron. Entonces, hermanos, el Señor tiene soluciones sencillas para nosotros. Te dice, cree y deja de luchar por tus derechos o por lo que quieres. Muere al yo. Una persona que está muerta, cuando le gritan, ¿contesta? No contesta. Cuando le pegan, ¿contesta, reacciona? No reacciona. Cuando lo humillan, cuando le dicen, deja algo que te gusta o que quieres, tu debilidad, responde y se niega. No, no se niega, porque está muerta, no puede. Pues el Señor quiere que esa conciencia tuya muera, para que cuando Él te diga, te pruebe y te diga esto, tú no reacciones mal, tú te sometas. Entonces quiere que mueras para volver a darte la vida, pero con una nueva naturaleza, es decir, de obediencia, de que disfrutes obedecer al Señor. Bien, voy a ver cuánto me falta. Ya, me falta poco. Paciencia, ¿ok? Es bonito, ¿verdad? Bonito ver cómo vamos encontrando las soluciones a nuestro problema de carácter, las soluciones a todo lo que Satanás ha formado en nuestro carácter desde que nacimos hasta ahora. No solamente nos malcrió cuando estábamos en el mundo, también nos hemos malcriado cuando estamos en los caminos de Dios, ¿o no? Sí, porque hay personas que ves en la iglesia con orgullo, ¿sí? Con vanidad, con soberbia. Sí. ¿Por qué? Porque la salvación es personal y el avance es personal. Así como comemos poquito o bastante en el almuerzo, pasa en lo espiritual. ¿Ok? Voy a proseguir. Si el Espíritu de Dios, perdón, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de la palabra no tiene valor. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de la palabra solo es información. Por eso es que muchos predicamos y solo informamos.
La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, la teoría no puede avivar el alma o santificar el corazón. Hermanos, acuérdense de esa escena cuando nuestro Señor Jesús se fue con sus 3 discípulos y hubo la transfiguración de su rostro y Pedro, Juan y Santiago lo vieron. Mientras ellos estaban allá se quedaron 9, ¿ok? Y esos 9 vino un padre y les dijo, otro día voy a explicar, estoy preparando un tema de eso para profundizar, pero esos 9 fueron solicitados para quitar el demonio de un joven y no pudieron, porque ellos tenían algo guardado en su corazón. Y eso se los voy a decir en el tema que estoy preparando. Es precioso saber cómo el Señor nos va mostrando cómo salir de la situación laodicense, de creerte que sabes todo y no sabemos nada. El Señor nos muestra por medio de la Biblia y del Espíritu de Profecía para poder sacar esos dioses de nuestro corazón. ¿Ok? Bien. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Si la verdad tú conoces, una cosa es que te familiarices con alguien, otra cosa es que lo ames. ¿Ok? Otra cosa es que te familiarices con el conocimiento de salud. Yo, por ejemplo, sé poner inyección, sé poner suero, tengo nociones porque estudié un poquito, pero yo no puedo hacer una operación porque mis conocimientos y mis estudios fueron limitados. Deseo hacer una clínica para el Señor. Me apasiona pensar en eso, pero soy consciente que si por A o B tengamos la clínica, sé que yo no voy a poder tener una operación de las que vi, fui testigo, participé de partos, cesáreas, operaciones de brazo, de pierna, y es algo que me fascina y me gustó, ayudar, entregar, hacer, pero yo no puedo hacer porque yo no llegué a ese conocimiento de cirujano, ¿verdad? Aquí el Señor también nos está diciendo, podemos familiarizarnos con los mandamientos de Dios, podemos familiarizarnos con la palabra del Señor, con el ambiente de la iglesia, con las campañas, el calé, o todo lo que se haga en la programación. Pero si no está acompañado con el Espíritu Santo, que se grabe la verdad en tu corazón y lo avivas, tu carácter va a seguir el mismo, porque en cualquier momento va a salir a relucir la verdadera Rocío que es. La verdadera, la naturaleza vieja que no ha sido transformada con la nueva. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás, ¿verdad? Cuando estamos en agüita fría y poco a poco vamos entibiando, llega un momento que está caliente y no lo sientes que está caliente. Eso es lo que pasa cuando hago los baños de sal para desintoxicar. Lo voy poniendo poco a poco para engañar a la persona y me permita llegar a los 38 grados. Pero si le pongo de golpe el agua caliente, me va a decir, Rocío, me estás quemando, ¿verdad? Satanás hace eso con nosotros. Nos va llevando a la apostasía poquito a poquito, aunque vayas a la iglesia, aunque leas la Biblia y hagas tu escuela sabática y todo lo demás. Para ir terminando, mis hermanos, el Señor les invito a otra vez leer Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, dice, salid a recibirlo. Hermanos, tenemos que agradecer. Nosotros vemos que en el relato de las 10 vírgenes, las 10 se durmieron, ¿verdad? ¿Y quién representa a las vírgenes? Al pueblo adventista del 7º día del mundo entero, de la tierra. La pregunta es, ¿quién pegó el grito? Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Alabado sea el Señor, que hubo uno que no se durmió de las 10 vírgenes y que estuvo presto y que estuvo vigilando y vio que venía el esposo
y comenzó a anunciar para que todo aquel que estaba alrededor de la calle pueda despertarse y principalmente las vírgenes. Entonces, mis hermanos, ese es un tema para otro día sobre la presentación de quién o quiénes, creo que ustedes ya lo saben, son aquellos que no se duermen para poder gritar y anunciar con voz fuerte y potente que aquí viene el esposo, salir de recibirle. Les invito a buscar Mateo 22, 1 al 3. Y busquen en sus Biblias el libro de Romanos, Mateo 22 y Romanos 13, para que podamos leer y lo puedan marcar. Dice la Escritura, 22, 1 al 3. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, porque nuestro Señor Jesús le encantaba enseñar, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué? No quisieron venir. Nosotros estamos en esa invitación, mis hermanos, al encuentro con el esposo, porque dice la Biblia que él es nuestro esposo. La iglesia es la novia y el esposo, el novio, es Jesús. Y el Padre está haciendo unas bodas para que la novia y el novio se encuentren. Nosotros esperamos a nuestro, por eso es que cuando enseñamos sobre matrimonio, tenemos que explicar la relación que tiene Dios con su pueblo, porque la relación que tiene Dios, Jesús, con su pueblo, es la relación que debes tener tú con tu esposa. Y en ese tema ahorita no voy a entrar porque me voy a pasar. Ahora buscamos Romanos 13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño que duermes, que duermo yo. Porque, ¿por qué? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Hermanos, todos nosotros estamos durmiendo. Todos nosotros somos parte de las 10 vírgenes. Seas parte de las prudentes, seas parte de las insensatas, pero estás con la Biblia, estás estudiando, estás orando, estás en comunión, pero no estás entregando tu voluntad, tu ídolo en tu corazón y no estás dejando que el Señor transforme tu carácter. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando tienes reacciones en tiempo de cansancio. Cuando te quitaron tu plato de comida, cuando llegaste y tu esposa no llegó, no cocinó a tiempo, cuando te quemaron la camisa preferida, cuando en tu trabajo te pullaron en algo que tú trabajaste y te lo destruyeron. Cuando el Señor te pide, entrégame a tu esposo, entrégame a tu hijo, entrégame a tu novio, entrégame a tu novia, entrégame lo que más amas. Ahí está nuestro yo. Y el Señor quiere destruirlo, quiere arruinar eso que Dios sabe que te está destruyendo. Por eso es que, regresando a esta, ojalá lo encuentre, la cita de Primeros Escritos, cuando dice, y no estáis listos, acá está. Dice, ha de ser derramada sin mancha de misericordia y no estáis listos. Cuando te pide que rasgues tu corazón y no las no tu vestimenta. Cuando tu cambio tiene que ser por dentro principalmente y no empieces por fuera, porque cuando uno tiene cambio por dentro, el externo es natural. No te preocupes por el externo cuando tienes que preocuparte por el interno y de ahí obrará. Tú mismo vas a tener otros gustos, otras pasiones, otras recreaciones, otros sentimientos, otras amistades. Y el Señor enderezará tus caminos. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor te haga poderoso en este día y que hayas recibido la doble porción del Espíritu Santo en este día y quedes reforzado por Él. Que el Señor los bendiga, hermanos, los quiero mucho. Gracias. Amén. Gracias, hermana Rocío, por esta prédica, de verdad que ha llegado a mi corazón.
Gracias, Dios bendito Padre. Gracias, Señor.